A un Cristo vivo, al que nos ama y nos ha llenado de su amor, de su gracia, de su poder y de su libertad que es en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Tomen asiento, por favor, vamos a ir a mirar la palabra a través de estos talleres de capacitación que tenemos en el Señor y poder en el nombre de Jesucristo trabajar en lo que es la construcción y la edificación cada día, ¿no? de nuestra vida, de nuestra casa. Viene esta fiesta maravillosa de la de los tabernáculos, una fiesta que fue instituida por Dios con el objetivo de recordar la proveeduría permanente de Dios, ¿no? De decir, bueno, cuando estuvieron en el desierto donde no había agua, ¿le faltó agua? No se olviden. Cuando habitaban en tiendas porque eran peregrinos, no tenían una tierra estable, ¿padecieron algo? No. ¿Se le gastó la ropa? No. ¿Se le hincharon los pies? No. ¿Se cansaron? ¿El sol los fatigó? No. Bueno, no se olviden. Y a veces es muy lindo ver la obra de Dios y esa proveeduría de Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántos tienen fe para pedir por una enfermedad? ¿Amén? ¿Tienen fe para pedir por una enfermedad? ¿Y cuántos tienen fe para pedir por una restauración de una familia? ¿Amén? Bien. ¿Y cuántos tienen fe para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos? ¿Tienen fe para pedir eso? ¿Y cuántos tienen fe para pedir perdón? También es pedir, ¿no? Y por ahí creemos que es distinto. Yo digo, bueno, le voy a pedir a Dios que me sane y voy con esa fe. Y cuando tenemos que pedir perdón es como que lo tomamos como algo medio, como que no vamos a recibir nada. Porque no terminamos de valorar lo que es eso tan maravilloso que produce el perdón precioso a Dios. Eso que lleva a que la mano del Señor se mueva con gracia, con unción, con poder, reconociendo nuestros errores. En esta fiesta, en el pueblo de Israel, durante el día, digamos, eran 12 horas que estaban cada día durante 7 días festejando. ¿Y cuál era la actividad que se llevaba en esos 7 días? 6 horas alababan y glorificaban al Señor. Y 6 horas pedían perdón. El mismo tiempo de alabanza es el mismo tiempo de adoración. Y la alabanza hay varios tipos de alabanza, ¿no? En el libro de Apocalipsis nos enseña la palabra de Dios, allí cuando dice que estaban los 4 seres vivientes en la revelación de Juan, y que dice que adoraban delante de la presencia del Señor, y cuando los 4 seres vivientes adoraban, dice que los 24 ancianos se postraban para adorar a Dios. Y que estos seres vivientes, uno tenía un rostro como apariencia de león. Y su trabajo era adorar delante de la presencia del Señor. Y cuando uno mira la simbología del león, es la alabanza de guerra, de batalla, de poder, de fuerzas. Otro de los seres vivientes tenía apariencia de águila,
cuando te elevas en la alabanza, en la adoración, esas adoraciones suaves, así que las lleva el viento. Otro de los seres vivientes tenía apariencia como de hombre. Los verdaderos adoradores que adoran en espíritu, mi alabanza y mi adoración delante de la presencia de Dios. Y el otro ángel, no me acuerdo cuál era la apariencia, pero representaba el gozo. ¿Ah? Pensé que alguien se acordaba cuál era la imagen del cuarto ser viviente. Era la alabanza de gozo, de alegría, de poder alabar con júbilo, ¿no? Y eso es lo que Dios nos está invitando en esta fiesta de los tabernáculos, a venir a gozarnos, a alegrarnos delante de la presencia del Señor por la proveeduría de Dios. Y por eso miramos y pusimos este título de yo no puedo llenar algo que está lleno. Entonces Dios nos manda a vaciarnos para poder llenarnos. ¿Y qué es lo que tengo que arrancar de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que quitar? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 17, la nueva vida en Cristo. Efesios 4, 17 en adelante dice: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, algo que el Señor nos dice, pero también es un requisito, es algo que se nos va a demandar de nuestras vidas. Y dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, terminan pensando en las cosas de este mundo y miran las cosas conforme a las cosas de este mundo y trabajan para las cosas de este mundo y valoran las cosas conforme a las cosas de este mundo. ¿Por qué el pueblo de Israel no lo reconoció a Jesús? Siendo que lo estaban esperando. Es decir, pero si lo estaban esperando, si estudiaron minuciosamente la palabra de Dios, porque esperaban que se manifieste y decían, y estas obras va a hacer el Salvador, el Cristo. ¿Y cuáles obras hacía Jesús? Las que decía que estaba escrito que iba a hacer el Salvador, el Cristo. ¿Y por qué no lo conocían? ¿Y cómo hizo el diablo para sacarlos de esa verdad? La palabra de este domingo se las comparto para volver allí en el libro de Juan 7, del 37 decía, y el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora vamos a mirar qué dice la Escritura acerca de cómo nos tenemos que conducir para que podamos ver en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia la gloria de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús se fue, dijo, es necesario que yo me vaya, pero voy a enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu es el que nos va a traer libertad. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Se empezaron a escuchar, empezaron a ver la obra que hacía, sí, este es el Cristo, este es. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dicen las Escrituras que del linaje de David
y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Porque hablaban lo que no sabían los chismosos. No, este no es de Belén, es de Galilea. ¿Y qué sabían ellos dónde había nacido? ¿Lo vieron nacer? ¿Y dónde había nacido Jesús? En Belén. ¿Y de dónde era José su padre? De Belén. Sino que cuando se armó todo el tema del desposorio, se cambiaron de ciudad, se mudaron. Después cuando nace Jesús, Herodes lo quiere matar, entonces huyen a Egipto. Y de Egipto se vienen a Galilea porque ahí lo estaban esperando hasta que Herodes muera, lo estaban esperando para matarlo. Pero él decía, no, de Belén tiene que nacer. Y no sabían, no conocían. ¿Cuántas veces hablamos lo que no conocemos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos parece, y no el plan, el propósito y la voluntad de Dios? Y por eso decía esta palabra, volvemos a Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, empiezan a pensar algo y ya aseguran que es así porque yo pienso que es así. Y nadie se asesora verdaderamente cómo es la cosa, cuál es la verdad de Cristo. Teniendo el entendimiento, no entienden, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque ¿qué es lo que esperaban los judíos? Que los libre de la esclavitud de los romanos. Esperaban a alguien que los libre de lo terrenal. Y el reino de Jesús no es terrenal, es celestial. Porque nuestra morada está en los cielos, no en esta tierra. Pero el diablo permanentemente nos lleva a medir, a marcar, a ver la obra de Dios conforme a lo que te pueda o no te pueda dar en esta tierra. Y Jesús dice, mi reino es eterno, es para siempre, no es en esta tierra. Por eso dicen que el árbol del paraíso fue quitado, ¿eh? Y por allí hay gente que estudia la palabra y que piensa que el Edén estaba en Jerusalén, que ahí estaba el Edén donde Dios puso al hombre. Y miran, es para considerarlo. Y hace unos 15 días atrás, en el Día del Perdón, en Jerusalén, en este tiempo, se juntaron más de 50.000 judíos a pedirle perdón a Dios. Y Benjamín, el primer ministro de Israel, en su discurso dijo, en esta tierra caminó un rabino hace más de 2000 años que en este estanque, en el estanque de Siloé, sanó ciego. O sea, el primer ministro de Israel hablando de Jesús. Mirá que había rabinos famosos en Israel, justo de Jesús tenía que hablar. Algo está pasando en Israel, ¿no? Y entonces decían, pero no entendieron, ajenos a la vida de Dios, que no es la vida de esta tierra. Que seguimos mirando nuestra vida como la vida en esta tierra. En estos días alguien que lo he citado para poder hablar personalmente, porque el teléfono no se descompone, no funciona, las cosas no se hablan por teléfono, se hablan cara a cara. Un joven que está padeciendo una enfermedad y estamos orando y está saliendo, pero ahí viene el ataque a la mente y dice, ¿conoce a alguien que entienda de los tiempos? Porque sé que me voy a morir pronto y quiero que alguien me diga cuándo va a ser el día en que me voy a morir.
y viene a la iglesia. Yo por lo menos ya estoy viviendo la eternidad, no sé usted. Yo estoy en el plan de salvación y mi vida ya es eterna. Así que la muerte ya le hago... No te va a morir nunca. Como dice la mamá de Judith. Vamos a cambiar de domicilio, nada más. Pero seguimos mirando y pensando y analizando la vida conforme a lo que piensa este mundo, a la conducta de este mundo, a las ideas de este mundo y no a la vida de Dios. Y entramos en ese desconocimiento de la vida de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Quieren saciar los deseos con la carne. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Pero nunca la carne puede vivificar el Espíritu. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si el Señor nos enseña claramente su palabra, y esta claridad es la que yo tengo que empezar a trabajar para ponerla por obra. Si no, termino siendo igual que aquellos pueblos que Dios desechó y que están en condenación eterna. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es la verdadera forma de vivir? La que Cristo predeterminó para que anduviésemos en ella. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es lo que es despojarse? Sácaselo de encima, échalo fuera, corre los patadones, diría el cordobés. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué dice deseos engañosos? Porque una cosa es esta estructura que Dios hizo. ¿Cuántos creen que Dios hizo todo perfecto? Cuando llega a su casa, le invito a que se pare frente a un espejo, se mire y se diga, sos perfecto. Porque Dios nos hizo perfectos. Ahora el diablo usa, porque el diablo no puede crear nada. ¿Quién es el único creador? ¿Puede crear algo el diablo? ¿Y qué hace el diablo entonces? Usa lo creado. Porque no puede crear nada. Porque Él no es creador. Entonces utiliza lo perfecto de Dios para meter deseos engañosos. O sea, cosas que están en nosotros y que nosotros las sentimos. ¿Y por qué las sentimos? Porque Dios las puso allí. Para que podamos verdaderamente en esta fiesta que Dios nos convoca, razonar y pedir perdón. Pedir perdón a Dios. Porque hemos dejado que el diablo use lo que le pertenece a Dios. Y siempre se los comparto. ¿Y qué es lo que usa el diablo que le pertenece a Dios? El hambre. Imagínense que Dios nos hubiese hecho sin hambre. La plata que nos ahorraríamos. No, nos moriríamos. El hambre es una alarma que te dice, échale combustible porque te va a desmayar. ¿Qué hace el diablo? La gula. La ansiedad y morfo. Tiene después todas las plagas juntas y porque comemos mal.
Porque no nos limitamos, nos ponemos nerviosos y comemos las uñas, comemos las galletas, comemos. Porque el enemigo te lleva a decir, ¿pero qué se te va a pasar por comer? Pero viene el ataque. La sed la hizo Dios. Imagínense que no tuviésemos sed. Nos compartía la palabra el domingo que nuestro cuerpo está compuesto de 80% de agua. O sea, los 76 esto, el 80% es agua. Imagínense, si no le meteríamos agua, desaparecemos, quedaríamos un bultito así, si se nos va todo el agua. ¿Qué hace el diablo con la sed? Cervecita, fernecito, hasta el agua de los pollos se toma. O sea, utiliza lo creado por Dios para poner deseos engañosos. Decir, tengo sed, toma agua. Es más rica la cerveza. Ahora, ¿te gusta chupar cerveza o tenés sed? ¿Cómo es la cosa? ¿Tenés sed? Agua. Y si tenés mucha sed, exprimile un limoncito. Chau sed. Después imagínense que Dios hubiese hecho al ser humano sin deseos sexuales. No nos reproduciríamos. Se perdería la raza. ¿Qué hizo el diablo? Fornicación, adulterio, pornografía, toda la inmundicia. Entonces son deseos puestos por Dios, pero que en la mentira del diablo, en el engañador del diablo, nos mete deseos engañosos. Lo entiende esto de lo que significan los deseos engañosos, ¿no? Perdóneme que me haya detenido ahí, pero era bien importante que lo podamos entender para poder despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y, dice Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tengo que empezar a razonar con la mente de Cristo. ¿Qué es lo que es nuestra mente? Un campo de batalla. ¿Y dónde está la mente? ¿En qué parte de nuestro ser? En el alma. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la intuición, la conciencia y la comunicación, la comunión. O sea, la comunicación es espiritual. El discernir los espíritus está en el espíritu. Tenemos discernimiento de espíritu y conciencia, que es el órgano que nos da a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, las raíces de amargura cauterizan la conciencia, deja de funcionar la conciencia, entonces le empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O empezamos a justificar, sabemos que está mal, por eso Pablo decía, miserable de mí, no hago el bien que quiero y más el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo vas a estar haciendo lo que no querés? Es que con mi mente quiero servir a Dios, pero encuentro una ley en mis miembros que lo niega. Que estos deseos engañosos me arrastran mis pensamientos y sé que está mal, pero lo hago lo mismo. Y cuando te preguntan por qué lo haces, te justificas encima. Entonces empiezan esos razonamientos que vos decís, tenés que renovar el espíritu de tu mente. Porque por ahí llegan personas y dicen, sí, porque... Vamos a poner un ejemplo, como saben decir por ahí, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Y dice, no, sí, yo le engañé a mi mujer. ¿Y por qué? No me lavaba los platos, no me lavaba. ¿Y qué tiene que ver que te laves los platos con que te acostes con otra flaca? O sea, ¿de dónde? ¿Qué estás razonando?
soluciona la lavada de platos, como lo hizo mi cuñado. Yo tengo mi única hermana que vive en Bariloche, los dos trabajan, son profesionales, entonces hicieron un arreglo. ¿Cuál fue el arreglo? Mi hermana cocina, mi cuñado lava los platos. Una semana lavó los platos, 2 semanas lavó los platos, cayó el delivery con una caja así. ¿Y eso qué es lo que es? Un lavaplatos. Chao, se compró una máquina para lavar los platos, los metes adentro, salen limpitos. Él cumplió, se las arregló, pero no dijo, no, yo no voy a lavar los platos. Tenía con qué, listo, solucionó el problema. Y sigue lavando los platos, la máquina. Nosotros en casa cuando decimos, ¿qué hacemos con los platos sucios? Y nos tenemos que ir. Meterlo en el lavaplatos, al horno van. Lo escondemos en el horno para que no quede la pala ahí. Y el otro día cuando tenemos, limpiamos y allá vamos. Entonces por ahí cuando tenemos que salir corriendo, hoy almorcé a las 6 de la tarde. Andamos bien con los horarios, hoy medio temprano almorzamos. Andamos bastante ajustaditos con los tiempos, entonces por allí no hay tiempo al mediodía de lavar los platos, porque ya tenemos que salir corriendo siempre para la obra de Dios, gracias al Señor. Entonces, ¿qué me dice mi esposa? Guardar los platos en el lavaplatos, adentro del horno. Una vuelta nos olvidamos, había una fuente de plástico, ¿sabes qué? Chorreada en el horno la fuente de plástico. Y bueno, todo pasa, ¿vio? No es falla para que el amor se vaya. Y sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, ¿cómo tengo que renovar el espíritu de mi mente? Pensando y razonando en santidad y en la verdad que es en Cristo Jesús. Por lo cual, desechando, acá empieza el trabajo. ¿Cómo hago? ¿Qué va a producir este renuevo de mi manera de pensar, de mi manera de razonar? ¿Qué es lo que verdaderamente tengo que desechar de mi vida? Desechando la mentira. ¿Qué es lo que es la mentira? Un espíritu. ¿Se acuerda cuando los profetas, cuando venía Jeremías y todos decían, no, va a ganar, y Jeremías, no, vas a perder? Y decís, ¿de dónde Dios te habló a vos? Dios me dijo que preguntó, ¿cómo haré para inducir al rey? Creo que fue acá, me parece, no me acuerdo cuál de los reyes, a que haga, que salga a la batalla, porque ahí lo mataron, ahí va a morir. Y Dios le preguntó y dijo que Dios envió espíritu de mentira a los profetas para que profeticen mentira. Envió espíritu de mentira, o sea, la mentira es un espíritu. ¿Y qué se hace con los espíritus? Se los ata en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando viene la vocecita del diablo a la mente, mentí, zafá, te ato en el nombre de Jesucristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre para la gloria de Dios. Ahí empiezo a este trabajo que Dios nos está pidiendo. Desecha, quita, hace fuera la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si yo le miento a mi hermano, me miento a mí mismo porque soy parte del cuerpo de Cristo. Me estoy engañando solo. Y por eso también dice la palabra, no os mintáis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Y a veces nos mentimos a nosotros mismos. ¿Cuál es una de las mentiras comunes que hoy está fluyendo? Aquellas personas que están atadas con
con adicciones, con vicios. ¿Cuál es la mentira? Yo puedo salir. Yo voy a salir. Yo esto lo manejo. Yo esto lo gobierno. Y Dios dice, no mintáis a vosotros mismos, si te das cuenta que no lo manejas. No, si yo lo manejo, y la plata de la luz, y la plata, no, me la gasté en droga. ¿Y lo manejaste? Vos dijiste, que se reviente, que se quede en mi casa sin luz, ya estoy macho, me las aguanta, y no, va y te hace así, y de ahí nomás. No manejas nada. Entonces, este espíritu de mentira hay que empezar a deshacerlo. Hay que empezar a decirnos a nosotros mismos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo no puedo nada. Por eso esta fiesta, recordá que vos no podías nada, que si Dios no te mandaba agua te morías de sed, que si Dios no te mandaba el maná te morías de hambre, que si Dios no te ponía una nube el sol te quemaba la croqueta, que si Dios no encendía el fuego de noche, el frío del desierto, en el desierto por donde ellos cruzaron, de día hace 50, 55 grados de temperatura y de noche hace de 20 a 30 grados bajo cero. Ahí estaba el pueblo de Israel 40 años. ¿Cómo hicieron para no morirse? Es que Dios de día le mandaba una nube que le daba sombra y de noche encendía un fuego que los alumbraba y le daba calor. ¿Alguien puede hacer eso? Dios. ¿Qué es lo que vamos a celebrar en esta fiesta de los tabernáculos? Que mi vida existe porque mi Dios me la ha dado para la gloria de Dios. Y yo la quiero vivir en Cristo, no como se me dé la gana. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En la ira del hombre no se mueve la mano de Dios. Y por eso uno dice, no, pero Dios también se enojaba. Sí, Dios es justo. Alguien me decía en estos días, mirá el profeta Esdras, el sumo sacerdote Esdras, en la reconstrucción de Jerusalén. Cuando vinieron le dijeron, che, los sacerdotes, los líderes de Israel no respetaron la ley de Moisés y han dado sus hijas, los hijos de esta tierra, y han tomado mujeres y han contaminado al pueblo de Dios. Y Esdras dijo, y yo me enojé muchísimo. Por el pecado se enojó muchísimo. No, se enojó muchísimo, dice, se arrancaba los pelos y la barba de bronca por el pecado. Entonces, no tomemos que por cualquier cosa me tengo que enojar. Enojate contra el pecado. Y sigue diciendo, y no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no solamente que no hay que robar más, sino que hay que empezar a dar del fruto de tu trabajo. Porque también en esto, esos espíritus engañadores, esos deseos engañosos, que a veces uno lo escucha porque pasan, por eso lo cuento, conste que no doy nombres, y esto fue hace mucho. Pero se lo tengo que compartir porque para la manera de razonar, la manera de pensar, una mujer ya grande, jubilada, grande, un día viene, pastor, ore por mi hijo porque estoy cansada.
¿Y qué la tiene cansada? Bueno, es que él me pide y ya yo dependo de mi jubilación y no tengo... ¿Y cuántos años tiene su hijo? 38. ¿Por qué no trabaja? No, porque Dios, gracias a Dios, yo se lo agradezco tanto a Dios. Dios lo sacó de las drogas. Y él me dice que si se va a trabajar, se va a volver a drogar. Vago, atorrante. Cara dura. El que robaba no robe más, sino que trabaje y empiece a dar. Esa madre que lo aguantó años, o tendría que él salir a laburar y tenerla como una reina. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y todo te saldrá bien en esta vida. Bendito sea Dios. Entonces dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Miren las cosas que tenemos que quitar para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué es lo que es una palabra corrompida? ¿Qué significa corrompida? Trastornada, cambiado el significado, que está corrupta, que está fuera de la ley, que está fuera del buen decir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que todo lo que salga de mi boca tiene que edificar al que me está escuchando. Y que tiene que verse la gracia, el don inmerecido de Dios. Lo que nos decía el apartado de la Lía del ir y pedir perdón. Y si tengo que pedirle perdón a alguien, seguramente que algún daño le hice. Y si yo le vengo a pedir perdón porque le hice un daño, capaz que esté enojado. Por eso es que tenemos toda esta semana, el sábado tenemos Santa Cena. Y aproveche este tiempo, porque después está en plena reunión, están los hermanos orando, levantando las manos, quebrantados en la presencia del Señor, y encima vienen, te sacan de la presencia del Señor y mira quién es. El hermano chicle que lo mastica pero no lo traga. Y encima, ¿qué te dice? Te vengo a pedir perdón para poder tomar la Santa Cena. Hola, que si no había Santa Cena te iba a pedir perdón, ¿viste? ¡Peor! Entonces el otro que estaba, que lo bajaron de la presencia, que le salen con semejante sandez, que le dice que te perdone Dios. Ya se terminó el espíritu de la Santa Cena. Entonces, si yo he herido a alguien, voy a esperar una respuesta de enojo, y voy a tener que aclarar y voy a tener que reconocer. Entonces, tomemos tiempo verdadero en Cristo para pedir perdón y para pedirle perdón a Dios por sobre todas las cosas, porque a Dios ofendimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bendito sea Dios. Tenemos que entender que el hermano con que estoy hablando es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y que el Dios de la gloria, a quien alabo, a quien exalto y quien tengo toda petición y súplica, habita en ese hermano con el que estoy hablando, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y sigue diciendo, quítese de vosotros toda amargura. Fiesta de gozo.
¿Y cómo hago para quitar la amargura si hay cosas que me amargan? ¿Qué dice el Señor? Si vienes a mi presencia, en mi presencia hay plenitud de gozo. Y yo, el Dios de los cielos, el que saco el sol cada mañana, el que sostiene la tierra colgada sobre nada, cambiaré tu lamento en baile y tu tristeza en alegría para alabanza mía, dice el Dios de los cielos. Quítese la amargura, empieza a trabajar fuera, en el nombre de Jesucristo, bendito sea Dios. Quítese toda amargura, enojo. Ahí habla. ¿Y cómo si Dios también se enoja? Se enoja por el pecado. Que el pecado lo enoje. Que el pecado lo enoje. Que diga, basta, esto se termina. Acá entra la santidad en el nombre de Jesucristo. Ahí parece firme. Pero viene el pecador y dice, vos te vas de casa. Pero vieja, llamo a la policía. Y se va el pobre bobazo que se juega allá por el diablo y el demonio se queda en casa. Y te vas a seguir amargando. Y te vas a seguir entristeciendo. Y te vas a seguir enojando. Y te vas a seguir maltratando. Porque no resistimos a quien tenemos que resistir. Someteos a Dios, resistirle al y Él huirá de vosotros. Tenemos que tomar autoridad. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Qué diferencia hay entre el enojo y la ira? La ira es la manifestación de violencia cuando uno está enojado. Uno puede estar enojado y estás... ¿Querés algo? Estás ahí como mi sobrino que ya es recontra grande, pero cuando era chiquitito, un día la madre lo corría con los ojotes en la mano lo corría, ¿no? Y corrió, dio la vuelta por el patio, todo, 4 añitos creo que tenía. Y se metió en una pieza y quedó encerrado, ¿viste? Y hizo así para salir y ya se vio que no podía salir. Entonces la miró a la madre, puso los brazos así y dice, menos, ya me enojé. Ya me enojé. Sí, yo también. Cobró para que guarde, para que tenga y para que frise. Se le pasó el enojo enseguida. Entonces Dios dice, quita de ti todo enojo, quita toda ira, toda gritería. Bendito sea Dios. Bueno, no me grite, dígame usted. Quita de en medio de ti toda gritería. Pero esto es algo espiritual. Porque a veces se levanta la voz, pero la manifestación de la ira en la gritería, la verdadera violencia, no es solamente cuando se alza la voz. Yo recuerdo hace muchos años también unas personas que venían y el hombre les decía que le diga si alguna vez le grité. Pero él, ¿qué le decía? Ya vamos a llegar a casa y va a ver tu hijo. Y se ensañaba con el hijo. No gritaba. Entonces la mujer le tenía terror. Eso es lo que Dios quiere. Tenés que desarraigarlo. Tenés que sacarlo de tu casa. Quita toda gritería y maledicencia, el desear el mal. Recuerden que todo lo que salga de tu boca sea para edificación del que te esté escuchando. Y toda malicia. Ya va a ver este.
va pasando y le pone la traba, ¿viste? Uy, perdón. Toda malicia, toda, dice, no alguna, toda malicia. Antes, sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Practicar verdaderamente, entender que el pedir perdón es parte de, entra en el rango de las peticiones que producen prosperidad, que producen sanidad, que producen libertad, que producen paz, que traen gozo. Cuando verdaderamente con un corazón contrito y humillado pedimos perdón, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras falencias. Y una vez que ya pidió perdón, ya lo soltó, ya está. Ya se encarga Dios de la persona que usted dañó. Pero entienda que es una petición, es el mismo rango que cuando dice, ay, no veo las horas de llegar a la iglesia para pedir que oren por mí porque me duele la columna. Pero poco dice, no veo las horas de llegar a la iglesia para cruzarme con el hermano Pepito, que el otro día estaba medio enojado y lo ofendí, y no veo las horas de cruzarme para pedirle perdón, que me perdone, que reconozco que sí lo ofendí, que sí. Es que el verdadero perdón acarrea restitución. Me pregunta cuando hablo de pedir perdón, que hay que restituir. O sea, si yo dañé a alguien, a ver, supóngase que el diablo lo tentó, entró, vio una platita en la casa de su pariente, se la metió al bolsillo. Después, che, la plata que yo dejé acá, no sé. Después el Espíritu Santo te da convicción de pecado, viene la Santa Cena y venís, che, ¿te acordás de esa platita que se te perdió a vos? Sí. Perdóname, yo te la saqué. Bueno, devolve la caladura. Eso es restituir. Si no está fácil, voy, robo, pido perdón y así empieza el bolsillo a crecer. No, restituí. Devolvé lo que hiciste. Ese es el sentido del perdón. Que el daño que yo hice sea material, emocional, espiritual, que yo me ponga a trabajar para restaurar ese daño que produje. Ahí viene el verdadero perdón. O sea, Cristo, Él dio su vida santa, pura y perfecta por mí y por mis pecados para que yo pueda tener vida eterna, porque me ama. ¿Y cuál es mi trabajo? Yo hace mucho, cuando recién estaba, decía, cuando esa canción que decía, gracias Señor, y yo pensé, ¿cómo puedo hacer para agradecerle a Dios que estando yo muerto en mis pecados, Él me perdonó los pecados y me dio vida eterna? Y yo pensaba, ¿con ofrendas? Si Él es el dueño del oro y de la plata. Con servicio, ¿qué le puedo hacer personalmente a Dios? Ahora hay un hermano que me dice, perdóneme. Yo le sirvo a Dios, no a los hombres. Está bueno. Pero después le pregunté, a ver, contame, ¿qué haces vos? ¿Le ilustrás el trono a Dios? ¿Le llevas el desayuno a la cama? ¿Cómo haces para servir a Dios sin servir a los hombres? Porque yo, la única manera que encontré de servir a Dios es sirviendo a mi prójimo. No encuentro otra manera de servir a Dios, porque a Dios nadie lo vio. Entonces, de repente, Dios nos está llamando a entrar en esta labor de santidad, de renuevo, de lo que el Señor dice. Dios también os perdonó a vosotros. Entonces yo necesito pedir perdón y entender que es parte de una gran retribución. Porque si yo pido perdón, Dios me hará libre de las consecuencias del pecado. Por cuanto realmente
pedí perdón. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tengo que imitar? A Cristo Jesús. Como Cristo anduvo, esa tiene que ser mi manera de andar. Y andad en amor. Recuerden de esto, los deseos engañosos. Si tiene tantas ganas, pero tantas ganas de decirle a alguien que lo ama, dígaselo a su madre, a su esposa, a su hijo. Pero a veces hay reuniones así, que se reúnen los hermanos y están los caballeros ahí, que una hermanita de la iglesia, ¿me sirve gaseosa? Sí, poco más se cruza la mesa para servirle gaseosa. Y la esposa que tiene al lado le dice, ya que había agarrado la gaseosa, poneme a mí. ¡Paré! Ese tiene que agarrar la mente, no renovarla, lijarla, pintarla. Pero ¿es verdad o no? Entonces tenemos que trabajar en nosotros, en lo que Dios nos está pidiendo. Es demanda de Dios. Recuerda lo que dijimos. Esto es lo que Dios está demandando. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como hijos amados. ¿Por qué? Porque ¿qué Cristo dijo? Yo no hago mi voluntad. Yo hago lo que veo de mi Padre, porque todo hijo hace lo que ve de su Padre. Entonces, si usted quiere que su hijo edifique una casa feliz, no le grite a su madre, no le grite a su padre, porque después va a hacer lo mismo. Y cuando se quiera volver a la casa y venga con todas las pilchas y le tenga que volver a de comer, ya tiene 40 años, ahí lo va a querer correr. Y decía, ay Dios mío, y si vos le enseñaste eso, aguántatela ahora. Porque como hijos amados, hace todo lo que veas de tu Padre. ¿Quién es mi Padre? Dios es mi Padre. Sed imitadores de Dios, no de los terrenales. Sed imitadores de Dios. Yo tengo que hacer todo lo que mi Padre hace. ¿Y qué hace mi Padre? Me ama de tal manera que pone su vida por la mía para la alabanza de su nombre. Bendito sea Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. No, que yo te voy a servir a vos. No soy sirvienta tuya. Yo laburo, así que yo me la gasto. Cristo va a decir, yo soy santo, quédate con tus pecados. ¿La mente nuestra o la de Cristo? O sea, que nosotros queremos que Cristo tenga su mente para conmigo. Perdóname mis pecados, sí, hijo, te perdono el pecado. Líbrame de las consecuencias, servime de todo corazón y te voy a librar de las. Y cuando vienen los de tu casa, ¿sos imitadores de Dios? Tenemos mucho para trabajar en esta fiesta, ¿no? Ya vamos a la parte final. Termina diciendo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras
vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, ahí nos despojamos, nos vaciamos de todo esto. ¿Para qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Menos mirarlo por el celular. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo para la gloria de Dios. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesucristo. Dios nos ha encomendado tareas en esta noche, cosas que necesitan ser quitadas, necesitan ser arrancadas, pero para poder verdaderamente hacerlo, tengo que creer que eso es bien para mi vida, que eso es libertad para mi alma, que va a costar un sacrificio, ¿sí? Que va a costar un esfuerzo, que voy a necesitar la fe de Dios para soportar. Pero tengo que entender que si yo realmente me despojo de todas estas cosas, de las iras, de los enojos, de la maledicencia, Dios me va a dar autoridad para deshacer todas esas obras de maldad. ¿Cuáles? Las que te están haciendo daño, las que te están lastimando. Pero el diablo que te dice, no, sí. Y te lo nombra al que te lastima. Y te recuerda el parentesco. Y él nunca aparece. Y que dice, le echan toda la culpa al diablo. Él es el mal. No es echarle la culpa. Porque yo decido. Ahora yo tengo que lograr que las personas cambien su manera de decidir. Es necesario que cambiemos nuestra manera de decidir. Esa es la batalla. Cuando ves a alguien que hace el mal, tengo que ponerme a trabajar, tengo que ponerme a orar, tengo que ponerme a ayunar para que esa persona pueda entender que hay una vida en Dios y que el diablo te quiere destruir y que te va angustiando. Recuerden lo que dijo la palabra, y en los últimos tiempos habrá angustia en la gente. Y esa angustia te oprime y te oprime y te oprime. Y después viene el diablo y te dice, ¿para qué vives? Y no tenemos respuesta. La verdad, ¿para qué vivo? Y Dios hace. Para alabarme a mí vivís, yo te puse para que alabes mi santo nombre, para que proclames mis victorias, para que yo levante mi bandera de victoria y derribe y ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Hazlo en el nombre de Jesucristo y tienes autoridad. Esa es la autoridad que necesitamos recibir en toda esta fiesta. Esa búsqueda, decir, me voy a alegrar. ¿Por qué? Porque Dios es mi defensor. Me voy a alegrar, ¿por qué? Porque Dios es mi proveedor. A los que están sin trabajo, entiendan,
es una mentira del diablo. Dice, no, no tengo trabajo. Mi Dios es muy buen pagador. Y Dios dice,